Esta mañana comenzamos, un estudio en 2 de Corintios capítulo 4. Les invito a abrir sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 4, donde estamos enfocándonos en la vida y ministerio del apóstol Pablo, también recordando como trasfondo el llamado al ministerio que el Señor dio en la vida de estos hombres que estamos recordando hoy, que se gradúan. Pensé que sería muy apropiado pensar en el ministerio del apóstol Pablo. Y ustedes recuerdan que la semana pasada consideramos la pregunta ¿por qué la aflicción en la vida del creyente? Y contestamos esa pregunta según lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios, la misma epístola, capítulo 12, del 9 al 10. Examinamos la vida de Pablo y lo que él nos dice en esta porción y cómo Dios utilizó la aflicción en su vida para enseñar lecciones muy específicas. Y vimos que el Señor manda la aflicción a nuestra vida, el sufrimiento, para enseñarnos a cada uno de nosotros lecciones específicas. Vimos que el Señor envía la aflicción para humillarnos. Vimos también que Él envía la aflicción para acercarnos a Él. También el Señor permite o envía el sufrimiento para demostrar su gracia en nosotros. Y finalmente vimos que Dios envía el sufrimiento, permite el sufrimiento para hacer su poder obvio en nuestra vida. El poder espiritual, la madurez espiritual se perfecciona en medio de la aflicción, en medio de las debilidades, como el apóstol Pablo nos enseña. Pablo fue usado por Dios, no hay duda de eso. La pregunta es ¿por qué fue usado por Dios? ¿Fue porque él fue una persona tan especial? Él mismo nos dice que no fue una persona especial. Ahí en esta misma epístola que vamos a ver hoy, en el capítulo 11, por ejemplo, el versículo 30, nos dice Pablo: si tengo de qué gloriarme, me gloriaré en cuanto a mis debilidades. En eso me glorío. No en mis habilidades, sino mis debilidades. Noten el capítulo 12, el que sigue, el versículo 9 y 10 que vimos la semana pasada. Bueno, el 5 también. De tal hombre me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Otra vez, el hincapié es las debilidades. Versículo 9. Él me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo se reconocía por lo que era, un hombre débil. Y Dios llevó a cabo su obra en esta vida, en el apóstol Pablo, y a través del apóstol Pablo, usándole en medio y a pesar de su debilidad. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo, que me fortalece. No soy yo, el poder es de Cristo. Si yo hago algo y produzco algo, es el poder de Cristo en mí. Esa es la manera que Dios opera y funciona. Él escoge y llama a salvación y a su servicio a personas débiles, hombres y mujeres débiles, vasijas de barro, como vamos a ver hoy en este pasaje. Y hoy vamos a celebrar la graduación de 7 débiles, 7 vasijas de barro, que es lo que el apóstol mismo se llama a sí mismo una vasija de barro. Así que no estamos exaltando al hombre ni exaltando todo lo que han hecho en el seminario, aunque es loable, es digno, es bueno. Lo que estamos celebrando y recordando es que Dios utiliza a hombres débiles. Hombres débiles. Esa es la manera que el Señor hace su obra. En 1 Corintios capítulo 1 nos recuerda el apóstol Pablo, o les recuerda a los creyentes, a nosotros nos hace esta pregunta:
Considerad, hermanos, vuestro llamamiento, versículo 26. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Noten que Dios escoge lo que no es, lo que ante la sociedad no sirve. Ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo. Ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? Versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Si Dios va a llevar a cabo su obra, Dios lo va a hacer a través de vasijas de barro, hombres, creyentes, débiles. Porque eso va a manifestar su poder y va a manifestar que la obra y el impacto, el efecto, es de Él, no es del hombre. Eso es lo que estaremos observando hoy. Bueno, sin duda el apóstol Pablo fue un siervo único quien se convierte en un modelo bíblico de cómo vivir la vida cristiana y cómo servir a Cristo. Ahora sí vamos a 2 Corintios capítulo 4, que va a ser la base de nuestro estudio hoy. 2 Corintios 4. 2 Corintios, la epístola de Pablo a los Corintios, la segunda epístola, es una biografía del apóstol Pablo. Esta es una descripción biográfica de este hombre en la cual podemos observar de cerca el corazón de Pablo, o la obra de Dios en este corazón, en este hombre, posiblemente el cristiano más sobresaliente en la historia de la iglesia, sin duda el apóstol más distinguido. Y en esta epístola podemos ver como ningún otro libro en la Biblia lo que un hombre es cuando camina con Dios, lo que un hombre débil es, podríamos decir, cuando anda con Dios, camina con Dios. 2 Corintios es una carta personal. Este es el apóstol Pablo escribiendo acerca de sí mismo. Es única en ese sentido esta epístola. No encontramos muchas exhortaciones en 2 Corintios, no encontramos mucha instrucción práctica, no observamos mucha teología. 2 Corintios es, como dije, una biografía del más noble de todos los apóstoles, el gran apóstol Pablo. Esta carta presenta el patrón del andar cristiano, el patrón del servicio cristiano y el tipo de hombre que Dios utiliza. Este es el modelo que Pablo nos enseña cuando en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y esta mañana vamos a enfocarnos en este versículo 7 del capítulo 4 que leemos, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Noten que Pablo está haciendo un contraste en este capítulo, en este versículo 7, donde nos dice que lo que vale no es el barro, no es la vasija de barro, sino el tesoro que está dentro de esa vasija de barro. Dice el versículo 6, el capítulo 4, versículo 6, pues Dios me dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esta es una referencia al Evangelio. Lo que vale, Pablo dice, es el Evangelio. El vaso es algo frágil, imperfecto, débil, pero contiene algo de mucho valor. Y ese es el Evangelio. Es importante recordar un poquito del contexto de la epístola. Pablo había establecido la iglesia en Corinto y no pasó mucho tiempo hasta que falsos apóstoles, falsos maestros se metieron en la iglesia tratando de desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Por medio de ataques personales a él, trataron de desacreditar el mensaje de Pablo, atacando su persona desde todo ángulo posible. Durante su ausencia, estos falsos apóstoles y maestros iniciaron una campaña de acusaciones personales y mentiras con el propósito de que los creyentes en Corinto
perdieran la confianza en el apóstol Pablo y por lo tanto en su mensaje. En el capítulo 10 de esta epístola vemos que Pablo se refiere a ese ataque que él estaba recibiendo por parte de estos falsos apóstoles. Dice el versículo 10, porque ellos dicen, las cartas son severas, y eso es lo que estos decían acerca de Pablo. Las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante, y la manera de hablar menospreciable. Lo que decían es, este hombre es un hombre sin atractivo, no tiene carisma, tiene una pinta desagradable, y no solamente eso, sino que ni siquiera sabe hablar. Es un tipo que no tiene presencia pública, no puede motivar a nadie, no puede hablar. Y como veremos, parte de eso era cierto. Algunos comentaristas dicen que Pablo era un hombre bajito, encorvado posiblemente, tuerto, algunos dicen. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Bueno, ¿de dónde sacamos tales conclusiones? Parte es la tradición, pero otras cosas la podemos extraer, por ejemplo, de lo que Pablo mismo escribe. Por ejemplo, en Gálatas 4:14, Pablo dice algo acerca de su aspecto físico. Noten ahí. Pablo le escribe a los Gálatas aquí, les dice en el versículo 14 del capítulo 4, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis. O sea, había algo en su condición física que podría causar rechazo. Sin embargo, los creyentes ahí no lo hicieron. Versículo 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Por qué dice eso? Aparentemente había algo en su visión, en sus ojos, tal vez sí era tuerto, que hubiera causado un sentido de rechazo o tristeza, compasión, qué sé yo. Y Pablo dice, ustedes cuando me vieron de esta manera, posiblemente que hubieran querido darme sus ojos a mí. Y algunos concluyen de estos versículos que Pablo no solamente era físicamente sin atracción, sino que aparentemente repelía a la gente. Y por esta razón sus enemigos usaron esta realidad para atacarlo y tratar de desprestigiar su ministerio. Se burlaban de su aspecto físico, de su ineptitud, de su falta de elocuencia, y lo acusan de esto. Entonces, ¿qué hace Pablo ante el ataque? Responde por medio de 2 de Corintios. Y no responde ni se defiende en esta epístola porque se sentía herido por las acusaciones, sino que simplemente tenía temor de que estos hombres, estos falsos maestros, socavaran su ministerio, le quitaran autoridad y los creyentes sufrieran espiritualmente. Esa es la razón por la cual él escribe esto. En 1 Corintios 2, Pablo reconoce, 1 Corintios 2, versículo 3, que cuando él vino a Corinto, no vino con elocuencia, no vino como un gran filósofo, un poderoso de la retórica, sino que dice, estuve entre vosotros con debilidad. Otra vez ese enfoque, la debilidad. Y con temor, y con mucho temblor. Uno no piensa en Pablo de esta manera. Un hombre débil, un hombre que tenía temor, mucho temblor. Y dice el versículo 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo estaba consciente de su debilidad. Él sabía más que nadie que su mensaje no era retóricamente decorativo, atractivo. Él sabía que su apariencia física no era imponente. Pablo tenía que admitir que en parte sus acusaciones o sus acusadores tenían razón. Él no podía defenderse en cuanto a sus debilidades físicas y retóricas. ¿Qué va a hacer? Si uno es tuerto, ¿no? No te vas a defender. Y si uno no puede hablar muy bien, ¿qué vas a hacer? Esa es la situación.
Pero Pablo tenía que defender su mensaje y apostolado por causa de la verdad. Ese tesoro, el evangelio del cual él nos habla en este pasaje. Él sabía que aún dentro de su imperfección y debilidad, como mensajero, él tenía un mensaje de Dios. Y eso es lo que nos debe motivar. ¿Qué ánimo nos debe dar esta realidad? Aquellos que fuimos llamados a predicar el evangelio, que no depende del hombre, no depende de la vasija, no depende del medio, depende del mensaje y el poder del Espíritu Santo usando a ese hombre en causar impacto en la vida de la gente. Es el mensaje, es la palabra. Pablo sabía que no era él. En el versículo 7 de 2 Corintios 4, otra vez lo leemos, Pablo no defiende nada, sino que dice y expresa esta verdad. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez, mi mensaje es lo que vale. Y él dice, es cierto que soy una vasija de barro cocido. A eso se refiere, veremos eso en un instante. En mí mismo, dice Pablo, no valgo nada, yo sé eso, pero poseo en mí un mensaje que represento y predico y proclamo, que es el Evangelio de Cristo. Su debilidad, en lugar de convertirse en la razón para ser rechazado, como sus enemigos decían, se convierte en una credencial para su apostolado. Dios solo usa vasijas débiles y sin valor para llevar a cabo su obra. Pablo dice, yo soy lo que soy, un barro cocido, un vaso de barro cocido. Y francamente, ¿qué se puede esperar de un vaso de barro cocido? Todo predicador que Dios ha utilizado para su gloria a través de la historia de la redención, a lo largo de la historia, ha sido un vaso de barro. Algunos vasos de barro más bonitos que otros, pero al fin y al cabo todos vasos de barro. Y hoy estamos celebrando la graduación de 7 de ellos. No los miremos como, graduados del seminario. Gracias a Dios por eso, es la obra de Dios. Pero lo que estamos celebrando es que Dios utiliza vasijas, preparándolas sin duda, pero como todos nosotros, vasos de barro. Abraham, Moisés, David, Elías, Pedro, Juan, el resto de los apóstoles. Cada uno de ellos hombres comunes y corrientes, llenos de debilidades, pero convertidos en poderosos mensajeros del Evangelio, porque el poder es de Dios. Y ahora vemos a este Pablo, otro vaso de barro, atacado por sus enemigos, acusado de ser un individuo que lo único que proyectaba tanto físicamente como retóricamente hablando, vocabulario, era debilidad. Sin duda fueron limitaciones, fueron defectos, pero que al final se convierten en credenciales de su autenticidad y sirven como medios para demostrar que el poder es de Dios, no es del hombre, no es de este hombre, no es de su debilidad. Las cosas que humanamente lo hacían inservible, Dios las convierte en credenciales de su gracia en la vida de este incomparable siervo que lo es, el apóstol Pablo. Y lo que veremos en estos versículos del 7 al 15, comenzando hoy, porque son varias características del hombre que Dios utiliza en su servicio. Estaremos viendo esto durante un par de domingos, pero comenzamos hoy. Y la primera característica que aquí Pablo subraya, que explica el éxito de su ministerio y cómo Dios puede usar un hombre, es esta. Un hombre humilde. El hombre que Dios utiliza en su servicio es un hombre caracterizado por humildad. Humildad. No por creerse algo. Humildad. Él se consideraba a sí mismo, el gran apóstol Pablo, como un individuo sumamente débil. Pero si consideramos su educación, era muy educado. Estudió a los pies de Gamaliel, tal vez el mejor maestro de judío de la época.
Fue miembro del Sanedrín, un hombre de prestigio religioso. ¿Se acuerdan ustedes que él de fariseos era el mejor de todos? Y sin embargo, Pablo se refiere a sí mismo no por sus credenciales de educación, sino se veía a sí mismo como un simple vaso de barro. Teológicamente preparado, conocedor sin duda. Y hoy estamos celebrando a 7 graduados del seminario con preparación teológica, no hay duda de eso. Pero así como Pablo y cada uno de nosotros somos simples vasijas de barro. Él había sido llamado por Dios a proclamar el mensaje del nuevo pacto que él describe en el versículo 6, de esta manera, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ese era el tesoro que Pablo tenía y proclamaba. Un tesoro incalculable, de valor incalculable, que es el Evangelio puesto en una vasija de barro. Ahora, noten que Pablo no se evaluaba como el resto de sus enemigos. Estos se evaluaban el uno al otro basándose en credenciales que ellos mismos habían establecido. Noten, por ejemplo, en el capítulo 10, Pablo, en referencia a estos falsos maestros de su día, dice el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Estos falsos maestros se alababan a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Noten lo que dice Pablo. Yo no estoy interesado en compararme a ellos de acuerdo a sus estándares, porque demuestran que no tienen entendimiento. A mí no me importa lo que ellos digan, ni sus estándares de medida. El versículo 13 continúa diciendo Pablo, pero nosotros, él y sus colegas, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Y noten el versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Noten eso. El Señor había establecido la regla para un predicador que tendría impacto. No tiene nada que ver con él. El predicador sería simplemente un vaso de barro. Nada importante, no de gran valor, sino simplemente un medio en quien Dios iba a desplegar su gloria, su gracia y su poder. Ese es el punto. O sea, no exaltamos al hombre, sino el mensaje que este hombre, esta persona trae. Y lo que vale es el tesoro que el vaso posee, no el vaso. El tesoro es la verdad del Evangelio de Jesucristo que trae salvación a todo aquel que cree. Ese es el valor. Esta realidad quita el enfoque del hombre y lo pone en lo que debe ser el mensaje del Evangelio. El mensaje que ese hombre fue llamado a predicar y a proclamar. En el versículo 1, noten de este capítulo 4, Pablo le llama a este mensaje este ministerio. En el versículo 7 dice, tenemos este tesoro. El ministerio y el tesoro se refieren a la misma cosa, al Evangelio. Él le llama el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el Evangelio de salvación en Cristo. Este es el tesoro que la vasija de barro tiene y proclama. Es lo único que vale. Recuerden lo que Pablo dice, Colosenses 2:3, acerca de Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este Evangelio, el poder de Jesucristo que libra al hombre de la condenación y el poder de pecado. Transforma al creyente conforme a la imagen de Cristo. Libera del poder de Satanás, a quien antes servíamos. El Evangelio que libra del poder de la muerte espiritual y nos hace partícipes de la vida eterna. El poder del Evangelio que nos transfiere del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esos son efectos, resultados que trascienden la habilidad humana. Toda técnica, cualquier genio retórico, estos efectos son el resultado del poder de Dios solamente usando a una vasija de barro.
Este es entonces el valor incalculable de este tesoro y verdad. Este tesoro se transmite en vasos de barro, vasijas de barro cocido. Bueno, se ha mencionado eso varias veces, pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué menciona Pablo eso? ¿Qué es lo que la gente inmediatamente entendía? Bueno, era el recipiente, una vasija de barro, era el recipiente más común y silvestre que se encontraba en cualquier casa en esos días. Es como, qué sé yo, como hablar de vasitos de plástico o, qué sé yo, cosas inservibles que son inmediatamente desechables. ¿Ven? Desechables y se pueden fácilmente sustituir por otro. Baratos y rompibles, de poco valor y sin ningún atractivo. Las vasijas de barro se usaban de varias maneras. Una vasija de barro se usaba a veces como un cofre para esconder alhajas o algo de valor, pero el valor no era la vasija, era lo que estaba adentro. Por ejemplo, en Mateo 13 es posible que el Señor se está refiriendo a uno de estos vasos enterrado en un campo que contenía un tesoro. El Señor habla de eso en Mateo 13. A veces una vasija de barro se usaba para esconder documentos de valor. Por ejemplo, los famosos manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados justamente en vasijas de barro, en cuevas, escondidos ahí en el desierto al este de Jerusalén, que tenían algo de mucho valor, pero la vasija no era de valor. Pero el uso más común de estos vasos de barro era como un tacho de basura, que nosotros le llamaríamos. Un balde, un recipiente donde se echaba todo tipo de desperdicio, aún el desperdicio humano. De eso habla Pablo en 2 Timoteo 2, versículo 20, cuando dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Estos eran los usos comunes de los vasos de barro, y como podemos ver, entonces no tenían ningún valor en sí mismos, sino el propósito para el cual existían. ¿Qué propósito? El propósito era el único valor. Si no servían para algo, no tenían ningún valor intrínseco, no servían para nada. Fácilmente, como dije, podían ser reemplazados, descartados y deshacerse de ellos. Este es el trasfondo que podemos ver y entender mejor ahora lo que Pablo quiere decir cuando dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. La gente que escuchó eso y por primera vez, sé lo que está diciendo, sé a qué se refiere. Y sus acusadores decían que él era pobre, que era débil, que no era atractivo, que era un inepto. Y Pablo dice, es cierto, ese soy yo, no soy más que una vasija de barro sin valor en mí mismo. El principal de los pecadores, como dice él en 1 Timoteo 1:15, si no fuera por el tesoro del mensaje del Evangelio que llevo en mí, no soy nada. Es lo que él reconoce. Pero Dios se deleita en escoger a este tipo de vaso para su servicio y para su gloria. Lo vimos ya en el capítulo 1 de 1 Corintios. ¿Con qué propósito? Para que nadie se jacte delante de él. Dios se deleita en escoger, como leímos, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo que no es, lo despreciado del mundo, para que nadie se jacte delante de él y piense, la obra es mía. Yo tengo algo que ver con ese éxito, con ese logro. Ustedes escucharon comentarios tales como este. A veces se escucha, si Dios salvara a este gran hombre, este gran personaje, o figura política, o artista, ¿qué impacto sería para el Evangelio? ¿No sería fabuloso que tal y cual se convirtiera al Evangelio? ¿Qué impacto tendría? Shakira, que se convirtiera. ¿Qué impacto tendría? ¿Notarán ustedes que Dios no escoge a los socialmente distinguidos? Dios ignora lo que humanamente sobresale, sino que escoge a vasos de barro para llevar a cabo su obra. Recipientes comunes y silvestres,
con un tesoro incomparable. Dios no salva a los artistas ni a los famosos. Y uno piensa, si uno de esos se convirtiera, qué impacto. Dios no necesita a Tom Cruise para que haga porras por el Evangelio, ¿saben? Dios utiliza a vasijas que son de barro, no son famosos. Y la primera virtud que Pablo menciona y subraya en este pasaje del tipo de hombre o mujer que él utiliza para su servicio es la humildad. La humildad. Y ahí comienza el éxito en el ministerio. Reconocimiento de que uno no es nada. Esto es humildad que Dios utiliza para su gloria. Pablo sabía que en sí mismo él era débil, era inepto. Tal como sus acusadores decían. En el capítulo 11 él dice en el versículo 6, pero aunque yo sea torpe en el hablar, noten que él mismo dice, yo soy torpe en el hablar. No soy sin conocimiento. Yo me identifico con eso, ¿saben? Sé que soy torpe en el hablar. A veces predico y a menudo termino de predicar algo y sabía lo que quería decir, pero no lo dije con claridad ni lo expresé como quisiera y me siento como un torpe. Y voy a casa, pregúntenle a Bárbara, hablamos de eso. ¿Cómo me siento mal? Porque no me salió. No pude decir lo que quería decir como debería haberlo dicho. Bueno, gracias a Dios que Dios no se fija en el vaso de barro, sino que en el mensaje, ¿no? Y aunque el mensaje sea expresado torpemente, como Pablo aquí lo menciona, lo que cuenta es el poder de Dios a través del mensaje. Es la palabra que lleva a cabo su obra. Pablo conocía perfectamente el Evangelio. Dios se había manifestado en su vida de una manera extraordinaria. Su conocimiento excedía al de sus acusadores. Él conocía el Evangelio. Nos dice ahí en el capítulo 12 de esta misma epístola que vimos la última vez, ustedes recuerdan que él tenía todo tipo de revelación, se le había concedido. Dada la extraordinaria, dice el versículo 7, la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. Dios iba a usar a un hombre débil y a un hombre que reconocía su debilidad y por lo tanto era una persona humilde. Y si se iba a levantar el indio que tenía dentro, tratando de exaltarse y creerse un poquito más, el Señor envía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por eso el Señor envía cosas en nuestra vida muchas veces. Y especialmente si nos llama al ministerio, tenemos que tener mucho cuidado de que si hay algo que nos distingue o distinga, sea justamente reconocimiento de que no somos nada. Y es lo que Pablo hace acá. Soy una vasija de barro. Dios siempre utiliza vasijas débiles y frágiles. Dios no busca a los eruditos, a los intelectuales de este mundo, a los oradores, a los educados, a los que están enamorados de su propio intelecto y habilidad humana. Dios no busca a esos. Dios pasó por alto a los grandes eruditos y genios de Egipto, pasó por alto a los eruditos y grandes genios de Grecia, de Roma y aún de Israel. Cuando el Señor llama a hombres a predicar su evangelio, que es el tesoro escondido, el tesoro de valor, ¿a quién llamó? ¿A dónde fue? ¿Fue a los grandes centros de educación conocidos? No, fue a Galilea. Y escogió a un grupo de pescadores sin educación para que le representaran y fueran sus mensajeros de las buenas nuevas, en otras palabras, vasijas de barro. Eso es lo que él escogió. Y en el caso de Pablo, él escogió a un hombre bajito, un judío chiquito, petizo diríamos, sin atractivo físico, sin tremenda habilidad de palabra, para ser el vocero más poderoso del Evangelio en la historia de la iglesia.
¿Qué ánimo nos debe dar? Tal vez tú te sientas como una persona no muy impresionante en habilidades humanas y debes sentirse así, uno. Pero recuerda esto, que la obra es de Dios y Él utiliza vasos de barro. ¿No nos anima eso? Debe animarnos. Fuera del tesoro del Evangelio que predicamos, no somos nada ni valemos nada. Para que la excelencia del poder sea de Dios, dice Pablo, y no de nosotros. Dios quiere que todo el mundo sepa que la obra que Él lleva a cabo en las almas no es el resultado de la obra de ningún hombre, sino que es el resultado del poder de Dios utilizando un hombre para el bien de otros. El poder de Dios es aquel al cual se refiere Pablo en el versículo 6. Ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que ilumina y transforma el corazón usando a vasos de barro. Ustedes recuerdan este vaso de barro, el apóstol Pablo. Allá en el capítulo 16 de Hechos, cuando está predicando el Evangelio, y tenemos aquí a Lidia que estaba escuchando el mensaje del Evangelio por parte de Pablo, y dice ahí que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios tuvo que abrir el corazón. El Espíritu Santo tuvo que abrir el entendimiento de Lidia para poder recibir lo que estaba escuchando por medio de una vasija de barro, el apóstol Pablo. Dios es quien ilumina y abre el corazón de un pecador para que reciba el mensaje del Evangelio. No es el que predica, no es el mensajero, es el mensaje. Es justamente cuando somos débiles que Dios ejercita su poder en nosotros para transformar a los pecadores que escuchan el mensaje de salvación. Somos simplemente vasijas de barro cocido, sin nada que ofrecer en términos de habilidad o ingenio. Somos medios débiles que Dios utiliza para traer el Evangelio a otros. Que se nos quite de la mente que somos algo importante. Y que no nos debe sorprender cuando las vidas cambian como resultado de la predicación, el resultado de la predicación del mensaje del Evangelio, porque al fin y al cabo el que está llevando a cabo la obra de cambiar y transformar es Dios por medio de su palabra. ¿Quién soy yo para predicar y testificar del Señor? A veces nos hacemos esa pregunta y la respuesta es esta: no somos nada. Somos simples vasijas de barro. El comentarista Denny, comentarista bíblico, escribió lo siguiente acerca de Pablo. Ningún hombre que vio y escuchó a Pablo podía concluir que el efecto de su ministerio residía en él. ¿Por qué? Un hombre bajito, sin atractivo ni presencia pública, sin elocuencia, sin nada que invite a seguirle. El efecto transformador de su predicación solo podía atribuirse a Dios. Y continúa diciendo Denny: hombres de ingenio no se convierten en predicadores, y menos asisten hoy a la iglesia. Hombres de ingenio y elocuencia siempre han existido, pero Dios no puede usarlos. Estos nunca pueden llevar a cabo la obra de Dios, porque están perdidos en su admiración de sí mismos. La obra de Dios nunca dependió de ellos y no depende de ellos hoy. Tienes razón. Tienes razón. El poder del Evangelio, no es el producto del genio humano, de la oratoria humana o de la técnica, sino de Dios. De Dios. Por eso Pablo podía decir con toda convicción en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, que es ese tesoro. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío y del griego también. El poder no está en Pablo, no está en ningún predicador. El poder es del Evangelio. Y Dios en su gracia y plan soberano ha escogido usar a débiles y ordinarias y frágiles vasijas de barro para comunicar ese Evangelio. Nuestra debilidad no es
un estorbo para Dios, sin embargo, sino todo lo contrario, es ventaja para el Evangelio, porque demuestra que el efecto del Evangelio entonces no es de hombres, sino que es de Dios. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Todo lo puedo en mi ingenio, en mi habilidad de hablar, en mi habilidad de comunicar el Evangelio. No, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y Pablo se regocijaba en su debilidad. Este gran siervo de Dios, que fue usado por Dios de una manera singular. Primero, por esta virtud que observamos en su vida, la humildad. Inmediatamente reconoció que él no era nada, sino que era una simple vasija de barro en las manos de Dios. Como decía Spurgeon, yo simplemente soy un guante en las manos de Dios para que Él haga su obra. Ese es el hombre, esa es la mujer que Dios utiliza para su servicio. Y hoy estamos recordando y, gracias a Dios, celebrando la graduación de 7 varones, 7 hombres dentro de nuestra congregación que han estado sirviendo en medio nuestro, gracias a Dios por eso, pero son 7 vasijas de barro. Y hoy lo que vamos a celebrar es eso, la obra de Dios en sus vidas y lo que Él va a hacer a través de ellos, pero usando a hombres débiles, como somos cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de participar juntos de la Santa Cena. Voy a pedir a mis hermanos que por favor pasen adelante y nos disponemos a recordar este tesoro del Evangelio de Jesucristo ahora por medio de los elementos de la Santa Cena. Vamos a orar antes de hacerlo. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por este tiempo que nos has concedido juntos, por habernos permitido abrir tu palabra y que examinar en ella y observar que tú utilizas a vasijas de barro. Señor, a menudo nos podemos sentir tentados y movidos a pensar que no servimos para nada. Es cierto, no servimos para nada en nosotros mismos. Pero Señor, tenemos un mensaje, tenemos un tesoro que tú has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, que es el Evangelio de Jesucristo. Y el poder es tuyo, el poder está en el mensaje. Úsanos, Padre, para beneficios de muchas personas. Y en este momento, Señor, al recordar en la Santa Cena, al participar de ella, te pedimos, Señor, que nos ayudes a venir con una actitud de humillación, con una actitud de sensibilidad y reconocimiento que si no fuera por tu gracia todavía estaríamos perdidos. Señor, gracias por el privilegio que nos concedes de sentarnos a tu mesa y recordar juntos la obra de Cristo Jesús en esa cruz, que antes de expirar Él dijo, consumado es. Gracias, Señor, porque la obra de salvación fue perfectamente consumada y completada por lo que Cristo hizo a favor nuestro. Padre, bendice a cada hijo tuyo aquí presente y, Señor, si hay alguna persona que no te conoce, pedimos que tú utilices aún lo que vamos a celebrar como medio de convicción en su vida. Trae arrepentimiento y fe en el nombre de Jesús. Amén.